Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un episodio del Ramonense. Como siempre, cada domingo a las 3 de la tarde estamos aquí presentes, nuestro compañero Paul Brenes, su servidor Jorge Jiménez, tratando de traerles un giro más de la historia ramonense. Y hoy particularmente, Paul, tenés un tema singular, ¿verdad? Bastante. Bueno, yo pienso que todos los domingos, ojalá opinen ustedes lo mismo, señores. Buenas tardes, dicho sea de paso. Sí, nosotros acá venimos con cápsulas, ¿verdad? Son cápsulas. Cápsulas informativas históricas. Tenemos que tratar de encasillarnos en un periodo de tiempo corto para temas tan amplios, ¿verdad? Porque aquí hay temas que yo cuando daba estos cursos de historia con adultos mayores en la UCR, en el programa del adulto mayor, Jorge, generalmente estas clases yo las preparaba para hora y media, 2 horas. Y aquí tratamos de condensarlo en 30 minutos para que el tiempo de ustedes sea de mucha calidad, ¿verdad? No podemos cansarlos hablando tanto, o un programa tan largo, aunque mucha gente nos lo ha dicho, ojalá lo hicieran de 1 hora, ¿verdad? Ciertamente. Pero lo cierto en esto es que uno tiene que restringirse un poquito para que la calidad sea buena. Eso esperamos, que la calidad sea buena. El buen vino. Exactamente. Y así que aquí estamos hoy con un tema muy interesante, que se los quiero resumir así. Nosotros en este programa, que se llama El Ramonense, pues lo que estamos presentando es una historia local, tratando de exaltar nuestras cosas buenas. Las cosas malas están ahí, por supuesto que las hay, se puede hablar de ellas, no hay ningún problema, pero yo creo que cuando estamos en una oportunidad como esta, pues uno, de un pueblo, de una cultura, o de un país, o donde quiera que se viva, uno resalta las cosas buenas, que son las que nos llevan remolcados hacia el futuro, Jorge. Así es. Entonces, por eso nos gusta hablar de las cosas buenas y de los hechos que finalmente construyen esa identidad en la que nadamos, ¿verdad? Los ramonenses desde 1844 y un poco antes. Vuelvo a repetir, ya lo dije en un episodio anterior, con todo esto tratamos nuevamente de que el ramonense retome sus raíces, eleve sus valores nuevamente y sienta ese orgullo tan merecido que merece, valga la redundancia, el ramonense. Así. Es básicamente eso. Muy bien. El tema de hoy trata sobre la participación de los ramonenses en los hechos militares en este país. ¿Cómo empieza esta historia? Muy sencillo. Desde que los primeros ramonenses, los pioneros, se asientan en este valle, es un hecho que son exploradores natos. Son personas que llegaron a este lugar, que no fue por casualidad, no fue que cayeron acá, se tiraron de un avión en paracaídas y donde cayeron ahí fue, no, ellos buscaron lugares adecuados porque eran gente que ya estaban acostumbradas a la exploración. Recordemos que en aquellos años, en 1844, con una población cercana a los 100.000 habitantes, el territorio nacional estaba virgen en su mayoría, estamos hablando de montañas, de selvas cerradas, entonces todo era exploración, ¿verdad? Lugares inexplorados, las llanuras de San Carlos, para poner un ejemplo, esa inmensidad que hay en el norte del país, y hablemos desde allá, precisamente desde Tortuguero hasta Bahía Salinas, en el norte, Pacífico Norte, todo eso eran terrenos inexplorados. Entonces, ¿qué pasa con la gente que llega a San Ramón? Desde un principio, esos exploradores se asientan acá, aquí ponen su familia, su medio de vida, pero empiezan a expandirse en todas las direcciones. Los ramonenses hacen las primeras exploraciones hacia la zona de las llanuras de San Carlos, piden permiso al jefe de Estado en 1845 para ir a explorar esas llanuras, empiezan a hacer y descubren el camino entre San Ramón y Tilarán, y desde aquí hacia todo el norte, hacia todo el oeste, los ramonenses como exploradores formaron escuela, digámoslo así. Inician la expansión. Exactamente. Esa expansión, ¿qué permite? Bueno, después vendrán
muchos pueblos que tienen una relación directa en su nacimiento con esa diáspora ramonense. Hablamos de pueblos como Miramar, como Tilarán, como Ojancha, ¿verdad? Que es una colonia ramonense situada allá de hace 100 años. El mismo caso en Andayure, toda la región de la península de Nicoya y muchas otras áreas que no era el caso hoy. Citar Avangares también, por supuesto, claro, sí, esa no podíamos dejarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, cuando viene la primera participación, viene el problema de la guerra, don Juan Rafael Mora Porras, que es el que en noviembre de 1855 señala que los filibusteros ya están en Nicaragua y señala el riesgo que eso conlleva y dice, estemos preparados porque ya nos va a tocar defender la patria, ¿verdad? Y lanza una proclama histórica importantísima, los ramonenses la acogen, hacen un cabildo abierto y se suman a la guerra, más bien a los preparativos de guerra que está haciendo el presidente Juanito Mora. Ya los ramonenses, como les digo, en esa época tenían esa fama de exploradores. Estaban metidos al oeste del Valle Central en tierras, selvas cerradas, tierras inhóspitas, en donde habían creado sus hogares y conocían el entorno como nadie. Entonces, una de las características es que además había aquí en San Ramón un fuerte partido morista, ya había política de por medio. El morismo en San Ramón era muy fuerte. Y tan fuerte que don Rafael Mora venía con frecuencia a San Ramón, donde hasta fiestas se le hacían. Era un presidente muy querido. Tenía familiar aquí, ¿verdad? Tenía parientes, correcto, tenía parientes. Don Juan Ramón tenía un primo acá que se llamó Frutos Mora. Don Frutos Mora, ve qué cosa más interesante, era hijo de don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, que era primo lejano, primo segundo creo de Juanito Mora. Así que don Frutos viene siendo como primo tercero. Tenemos que revisar un poquito esa relación, pero por ahí anda. Y don Frutos Mora se asienta en San Ramón hacia 1853. De hecho, aparecen 4 de sus hijos naciendo en San Ramón, están en los registros parroquiales. Y además los Zamora eran primos de Juanito Mora, don Ramón Zamora, Torillo Zamora. Todo. Entonces, aquí había una casta política muy importante que era morista, pero también estaban los nexos familiares. Así que Juanito Mora sabía que contaba con la gente de San Ramón para todo lo que él tenía que hacer. Cuando viene el momento de la revolución, en 1856, recordemos que Juanito Mora parte con las tropas, si mal no recuerdo la fecha, es el 3 de marzo, ¿verdad? Hacia Santa Rosa, donde el 21 de marzo va a ser la primera batalla, ¿verdad? Entonces, ese día, Juanito Mora, cuando viene a Atenas, porque el camino es Atenas, Punta Arenas, de ahí tomaban barcazas a desembarcar en el Tempisque y luego seguían el camino hacia Nicaragua. Entonces, precisamente, cuando él llega a Atenas, manda a llamar a Ramón Rodríguez Solórzano, nuestro pionero insigne, porque era, digamos, dentro del grupo pioneros el que mantenía un fuerte liderazgo en el nuevo pueblo de San Ramón, un nuevo poblado, y Ramón es llamado por Juanito Mora que vaya a Atenas, y ahí Juanito Mora le hace 2 encargos. Lo primero es coordinar con Francisco Martínez, que es un coronel retirado del ejército, que está viviendo en San Ramón desde hace ya varios años, o algunos años, que coordine con él la formación de una tropa de 50 personas para que esa tropa se vaya a tomar el castillo en el Río Grande. Eso es una cuestión importantísima, porque Juanito Mora, si bien es cierto, va para Nicaragua en ese momento, estamos hablando de marzo del 56, todos sabemos que la peste del cólera luego va a detener la campaña y tenemos una segunda campaña en 1857, tuvimos que hacer un receso por el cólera, entonces la campaña se suspende y Juanito Mora sí tenía claro algo que le habían dicho sus asesores militares. Si usted quiere derrotar a los filibusteros, tiene que tomar la vía del tránsito. La vía del tránsito, el río San Juan, más el lago de Nicaragua, era el medio que tenían los filibusteros para abastecerse de hombres, de armas, de municiones, de ropa, alimentos, todo entraba por el río San Juan.
venían barcos que salían de Nueva York, vapores que pasaban a los estados sureños, a Nueva Orleans sobre todo, y ahí cargaban con una complicidad o una no complicidad tácita del gobierno norteamericano, que decía que los filibusteros no eran de su agrado, pero en realidad no se hacía nada por contrarrestarlos y se venían para acá libremente. Entonces, los filibusteros simplemente mandaban a traer al sur de Estados Unidos, que era donde tenían la base de apoyo más fuerte, donde recogían de todo el país, y ahí se venían en los vapores que llegaban a San Juan del Sur, ¿verdad? Ahí remontaban el río de San Juan hasta llegar al lago del Nicaragua, y ahí cambiaban de vapor, porque hay una cuestión geográfica que no permite pasar del río al lago, y al otro lado del lago, en el puerto de San Jorge, ya de ahí se distribuían hacia toda Nicaragua, ¿verdad? Así que Juanito Mora sabía que había que tomar la vía del tránsito, porque a los filibusteros no se les iba a derrotar si no se les cortaba el abastecimiento. El suministro, Exactamente. Cortarle el aire, la luz y el agua. Todo, ¿verdad? Así que Juanito llama a Ramón y le pide esas dos cosas. Una es que coordine con Francisco Martínez, la otra es que se vaya él con un grupo ramonense a buscar ese camino, ¿verdad?, que es tan necesario hacia el río San Juan. Ramón sale de San Ramón con un grupo de exploradores, entre los que va Procopio Gamboa, su sobrino, y su otro sobrino Diego Gamboa, son Gamboa Rodríguez, o sea, son hijos de doña Joaquina. Ahí le estamos presentando a ustedes toda esa fotografía para que tengan una imagen gráfica o algo de estos pioneros ramonenses que no se los imaginen solo aquí con el hacha tirando el árbol abajo y sembrando el maíz o el cañal. No, hay que imaginárselos como héroes nacionales también, como lo que eran, personas de temple, que no solamente estaban aquí forjando su futuro, sino que forjaban el de todo el país defendiéndolo. Y esta gente se fue a hacer esa trocha, y vean qué interesante, en esa aventura descubren las cabeceras del río San Carlos. ¿Sabes ese dato, Jorge? No, ese no lo conozco. Eso, en las cabeceras del río San Carlos nunca había pie blanco, para decirlo así, no hubo pie español. Porque recordemos un poco la historia que hablamos acá, de cuando Garavito era el jefe de estos dominios, y cuando los españoles, al mando de Vázquez de Coronado y Estrada Rábago, subieron por Caldera, Orotina, hasta Atenas, y que después de algunos pequeños combates Garavito decidió replegarse, vio que la lucha contra los españoles no la iba a ganar, entonces se repliega hacia el norte y hacia el sur. Entonces esos dominios de Garavito nunca fueron, por decirlo así, invadidos por las tropas españolas, precisamente porque era duro, era mucho muerto, y ellos no lo veían necesario. Entonces, cuando estos ramonenses llegan hacia el norte, encuentran ahí todavía los guatuzos. Vamos a decir que en estado natural, ¿no? Aunque eso es una contradicción en sí mismo. Claro que estaban en estado natural, pero eran pueblos nativos que no habían tenido contacto con el hombre blanco. Y defendían su territorio. Lo defendían a flechazos. Más de uno se le ha herido con flechas. Entonces, este grupo de ramonenses tiene un encuentro inusual, inesperado, con los indios guatuzos que los atacan. De hecho, Diego Gamboa, cuando vuelve a San Ramón, trae todavía 2 o 3 flechas clavadas. Incrustadas. Porque lo que hicieron fue que con los mismos dientes le cortaron, creo que son huiscoyoles, son las varillas que sacan de la palma, que son irrompibles, ¿verdad? Entonces, en ese combate, Diego fue herido varias veces y tuvo que venir a San Ramón con las puntas de las flechas adentro para que aquí lo terminaran de curar. Casi se muere. Ese fue un combate muy fuerte que terminó cuando uno de los pioneros que iba ahí con un machete acabó con uno de los indígenas, y estos entonces decidieron poner fin a la batalla y se fueron pegando gritos, dice la historia, y dejaron a los heridos, a los ramonenses heridos y bastante golpeados, ¿verdad? Porque fue una batalla muy dura. Esa batalla los obliga a devolverse, no llegan hasta el río San Juan, ¿verdad? Pero sí llegaron al río San Carlos, ¿verdad? Y encontraron las cabeceras. Es que fíjate, y además que si remontan al río San Carlos, no remontan, si se van a favor de la corriente, caen al río San Juan, ¿verdad? Es decir, básicamente ellos establecieron el camino.
anduvieron por toda la zona de lo que hoy es Tilarán, exploraron toda esa parte, digamos al oeste de San Ramón, lo que es hoy la laguna, el Arenal, etcétera, y hasta llegar a las cabeceras del río San Juan. San Carlos. Fue una exploración grande. Cuenta don Rafaelino Paniagua que Ramón Rodríguez y su gente entra a San Ramón cansados, dicen que se comieron hasta los perros que llevaban, porque las necesidades fueron tan grandes que tuvieron que tomar medidas extremas. Entraron a San Ramón en el mes de julio de 1856. Maltrechos. Son varios meses duraron en la montaña y llegaron en el momento en que aquí estaba llegando a su final la peste del cólera, ¿verdad? Recuerden que la peste del cólera se contrae después de la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, cuando los filibusteros tiran los cuerpos a los pozos, cadáveres a las fuentes de agua. Exactamente. Y se forma una epidemia que la gente no conocía, porque erróneamente se creía que el cólera se propagaba por los aires. Entonces la manera de evitar eso era correr para que no se le caiga encima. Y entonces los soldados corrían y corrían hacia sus pueblos y llevaban el cólera adentro, y así fue como se propagó por todo Costa Rica, así fue como perdimos el 10% de la población. Es decir, en aquellos tiempos perdimos cerca de 10.000 personas en un lapso de 2 meses. Población nacional. Población nacional. Eso vendría siendo, bueno, tomen en cuenta, ahora con la pandemia del COVID, más o menos estamos bajo 10.000 personas que han fallecido con la pandemia, lamentable, esa cantidad de decesos, el dolor que 10.000 veces se multiplica, ¿verdad? No quisiéramos pensar en eso, pero esa fue la cantidad. Y eso, si lo tomamos en cuenta con relación a lo que perdimos en el cólera, si nosotros hubiéramos perdido el 10% de la población, estaríamos perdiendo cerca de 550.000 personas. Es decir, esto es 55 veces menos, ¿verdad?, de lo que se perdió, o 55 veces menos comparado con lo que se perdió en la epidemia de cólera. Bueno, el asunto es que Ramón se devuelve, y por el otro lado tenemos la expedición del coronel Francisco Martínez, que toma 50 ramonenses más y se va como tropa. Entonces, por ahí tenemos una carta del ministro del ministro de Guerra de Costa Rica, el jefe del ejército, que es el general José Joaquín Mora Porras, hermano de don Juanito. El general Mora le ordena al Archivo Nacional, al Arsenal Nacional, que le entregue pertrechos al señor Francisco Martínez, coronel, vecino de San Ramón, dentro de los que se incluyen 2 cañones de A4. De 4 libras. De A4 libras. Y fusiles y municiones. Aquí hay un dato interesante que a ustedes les va a interesar, que es el tema de los cañones de A4. ¿Qué significa un cañón de A4? Si usted toma una bala de plomo de cierto tamaño y la pesa, eso es lo que define el calibre del cañón. ¿Cuánto pesa la bala de un cañón de A4? Pesa 4 libras. 4 libras de plomo. Ahí van a ver ustedes una imagen de la clasificación sobre cañones y balas. Bueno, fue tal la participación de los ramonenses tan importante en ese lado, que ese cañón, el otro no sabemos qué se hizo. Se perdió en el o se devolvió al arsenal. Pero uno de los cañones se le entregó al pueblo de San Ramón como una muestra del reconocimiento por la labor de los ramonenses en la campaña. Eso ya fue don Tomás, ¿verdad? Tomás Guardia, el que lo hizo. Yo creo que el cañón nunca se fue de aquí. Nunca se fue. No viajó tampoco. No, ese cañón fue allá, pero volvió. Es decir, puede ser que don Tomás haya oficializado algo, pero el cañón está aquí desde la campaña. Después de que vino allá del norte, Francisco Martínez lo trajo, a San Ramón se le dona ese cañón, y para que todos ustedes se enteren, es el mismo cañón que tenemos en el parque. Sí, ese cañón tiene una historia, hay que hacer un programa sobre eso, sobre la historia y la vida del cañón, porque el cañón ha tenido diferentes locaciones y situaciones. Y tratos desiguales. Y tratos desiguales. Porque ustedes ven en la foto que les estamos presentando el cañón con su estructura real, que son las ruedas,
la cola, todo lo que le permitía movilizarse y lo que le permitía sentarse contra el suelo con mucha fuerza cuando estaba siendo accionado, ¿verdad? Porque un disparo de una bala de 4 libras de plomo implica una explosión de pólvora considerable. El cañón tiene, como decimos los costarricenses, patea, ¿no? Entonces la estructura que lo sostiene tiene que ser una estructura que aguante un golpe como ese, lo traslade al suelo, y eso significa una estructura como la que ustedes ven. Eso es lo que se llama la coruña, ¿no? Es la coruña. La coruña es. No sé, es correcto. No sé, creo que se llama coruña, la estructura del que por cierto, pues la original se perdió. La tenía, el cañón la tenía. Es más, si vemos el monumento que se hizo en 956, que también lo están viendo ustedes, ahí está el cañón con la coruña. Sí, pero esa que tiene se la hizo Emel Salas. Ok, entonces es una copia. Pero yo conocí un cañón igual, con la coruña original, que el Museo Nacional se lo entregó al Museo Juan Santamaría, y es como la de la foto. Posiblemente don Emel hizo una investigación. Y hizo una réplica. Hizo una réplica. Ahí que les vamos a mostrar el artículo sobre el punto en cuestión. Bueno, pues qué dicha, porque va a haber que hacer otra réplica en algún momento. Entonces, ese cañón se vino para San Ramón, y no sé si en la foto que les vamos a mostrar ahora, ustedes lo pueden apreciar, pero en esa foto del hermoso Palacio Municipal que tuvimos a finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, el cañón aparece clavado en el suelo. Se ve nada más la parte. ¿Para qué se usaba? En vertical lo clavaron. Correcto, para amarrar caballos. Muy triste. Es una injusticia. En 1956, en San Ramón se celebra con toda pompa el centenario de la campaña, precisamente por el tema que estamos tratando hoy acá, por ese tesón que mostraron los ramonenses en la batalla y en todo lo que tuvo que ver con el apoyo al gobierno de la República. Entonces, se acuerda hacer un monumento en el parque, que entre otros, recuerdo a don Polo Zumbado, era de los trabajadores en la obra. Cuando esta foto yo la subía, yo también soy de Moncho, me los identificaron inmediatamente a todos. Y es la foto de los constructores el día que se termina, ¿verdad? Entonces, el cañón en 1956 se le hace un obelisco, se coloca en el parque con unas placas de homenaje, y de una forma tan extraña y tan falta de identidad, digamos. Es que es eso precisamente, falta de identidad. 8 años después de ser removido para hacer un parque japonés. Yo eso creo que es imperdonable. Eso fue un pecado. Creo que es un pecado histórico. Ojalá que algún día podamos solventarlo. Esas placas, las que decían en memoria de los héroes de la gesta de 1856-1857, ¿dónde están? Alguien las guardó. Espero. Y si no, pues habrá que hacer las nuevas. En el año 2010, la Municipalidad de San Ramón tomó el acuerdo de declarar a Juanito Mora héroe nacional y libertador del Cantón de San Ramón, héroe y libertador del Cantón de San Ramón, como una réplica del acuerdo que se ha tomado en la Asamblea Legislativa nombrando a Juanito Mora como héroe nacional y libertador de Costa Rica. Porque así consta en los anales de la historia latinoamericana, así constan los monumentos a los libertadores. En otros países, Juanito, lo tienen a la par de Simón Bolívar. Lo tienen a la par de todos los libertadores de Sudamérica, de Benito Juárez. Eso es curioso, en países como de Sudamérica, Chile. Sí, pero eso es un tema aparte. Eso es porque aquí dominó la versión oficial de ocultar a Juanito Mora después de que fue asesinado. ¿Verdad? Asesinado, un crimen de Estado. Entonces la versión oficial trató de exaltar sobre todas las cosas la figura de Juan Santamaría y enterrar a Juanito Mora para siempre. Entonces, por esa razón, la historia fue falseada en muchas ocasiones. Bueno, ahora por dicha ya se sabe todo. Bueno, la cosa es que el cañón se colocó ahí, se volvió a remover, luego apareció ahí frente al Palacio Municipal, en el parque. Básicamente los niños lo usaban de caballito, ¿verdad? Y ahora se le hizo un monumento un poquito más evocador de lo que fue la campaña, unas ruedas, etcétera, y se colocó en la esquina sureste del parque. Ahí está colocado el cañón. Vayan a verlo con la conciencia de que se trata de un cañón que en la campaña de 1856 disparó balas contra los filibusteros.
tiene un valor supremo, sobre todo porque se le donó a San Ramón en reconocimiento a la labor de los ramonenses en la campaña. Bueno, ¿qué pasa con la otra rama? Bueno, Juanito Mora se va para Santa Rosa, ahí tiene el primer combate. Antes dije 21, ¿verdad? Fue el 23 de marzo. La batalla. La batalla, sí, creo que es el 23. Me disculpan la equivocación. Yo como trabajo en memoria, a veces la memoria se me corre un dígito. En las tropas costarricenses van enlistados 88 ramonenses. Si tomamos en cuenta que San Ramón es un pequeño poblado, es un lugar que tiene apenas 12 años de fundación, es sorprendente que mandamos a Francisco Martínez con 50 hombres al río San Juan. Por el otro lado iba Ramón Rodríguez con otro grupo grande de exploradores. Y en las tropas regulares del gobierno iban 88 ramonenses a combatir a Nicaragua. ¿Eso qué significa? Que el pueblo estaba totalmente apuntado. Y vean la proclama de los ramonenses a don Juanito Mora y al obispo Anselmo Llorente Lafuente, porque hay que ser justos. Todo lo que tuvo que ver con la motivación a las tropas costarricenses se realizó en una alianza estrecha de Juanito Mora con el obispo Anselmo Llorente Lafuente. Entonces la gente fue a pelear a muerte, motivados por las palabras de sus dos grandes líderes, ¿verdad? Una población eminentemente católica, el 99%, o si no el 100%, y por otro lado un presidente con una popularidad que estaba por los cielos. Entonces, eso tuvieron que enfrentar los filibusteros en todas las batallas, que salieron derrotados, y en donde ellos decían que eso es una palabra célebre, me dijo el querido y recordado Rafael Ángel González alguna vez, que los filibusteros decían que esos soldados ticos parecían franceses descalzos por la furia con la que combatían, porque ellos esperaban el hombre a hombre y se iban de una vez bayoneta en mano, y los filibusteros le tenían pánico a los soldados costarricenses, precisamente porque la cosa no era jugando, de una vez bayoneta. Estaban preparados. Ellos fueron entrenados como soldados. Claro que sí, con una furia, pero la furia no es entrenamiento, ¿verdad? Y menciono esto porque durante muchos años sí, claro, corrió la otra versión de que era un pueblo de campesinos. Es que el himno lo dice, pero yo creo que lo dice en un sentido histórico que tenemos que entender en otro contexto. Cuando se troca la herramienta por el arma, no quiere decir que el campesino que iba a combatir no fue preparado, ¿no? Fue preparado y se le dieron armas modernas. Era un ejército en forma. Bueno, esa participación de los ramonenses en la batalla de Santa Rosa, en la batalla de Rivas, un año después, el 11 de abril de 1857, en la batalla de San Jorge, a lo largo de todo el río San Juan. Yo, por ejemplo, tengo el orgullo de tener un pariente que tuvo grandes defectos, pero tuvo esta cualidad, y es admirable, que es el presbítero Pedro Cambronero, que fue mi tatarabuelo. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, al tatarabuelo. El tatarabuelo, dice Rafael Obregón en su libro de historia sobre la campaña nacional, que Pedro Cambronero andaba con un altar de campaña, algo que se doblaba y se convertía seguro en una valija. ¿Y la pistola debajo de la sotana? Por supuesto, y dice que daba misa en la mañana y en la tarde se iba a combatir, cogía el fusil y se iba a la campaña a pelear. Eso denota la calaña, ¿verdad?, que tenían esos peleadores, el temple que mostraban. Y así todos creo que los que tuvimos parientes peleando, porque Pedro tenía un hermano también que se llamaba Juan Bautista, que también recibió los méritos de héroe nacional en 1895, cuando se estableció el monumento ahí en el Parque Nacional. El listón que muestra el presbítero Cambronero es de ese día. Esa es la decoración. Esa foto es de esos días. Precisamente, ustedes lo ven ahí en pantalla. Él muestra una banda y muestra una medalla de metal. Yo no me atrevo a decir que de oro, seguro tenía algún baño, pero son muchos años ya. Esa medalla la tenía mi abuelo guardada, yo recuerdo, luego la heredó un tío. De ahí no sé qué pasó con ella, él debe estar en manos de alguno de mis primos. Pero al padre Cambronero lo convocan con todos los sobrevivientes en el año 1895, o sea, 40 años después de la campaña. Un reconocimiento. Así, porque ese día se inaugura el monumento a la guerra, a la campaña nacional, que está en el Morazán,
Parque Nacional, perdón, y ahí llegan todos los soldados de la campaña. Ahí está la carátula del libro de Raúl Arias que muestra una foto muy bonita de ese día, con ver ese montón de viejitos que se ven humildes y sencillos, que ya eran los soldados. Ese libro de la campaña también tiene la lista de quienes fueron a pelear. ¿Es cierto que hay una placa con los nombres o algo así? Pues había en el parque, pero ahí en el libro consta, en el libro de Raúl Arias Sánchez, un gran historiador costarricense, que se llama La Campaña, los soldados de la campaña nacional. Raúl nos va a decir cuánta gente fue a pelear de cada pueblo, cuántos volvieron intactos, ilesos, cuántos vinieron heridos, cuántos murieron en batalla y cuántos murieron en la peste y el cólera. En la batalla de Santa Rosa fueron heridos varios ramonenses, en la batalla de Rivas murió un ramonense y fueron heridos varios también, incluyendo al teniente Juan Rafael Acosta Chávez, que era uno de los 3 hermanos de la mina, que fue herido en la batalla. El que terminó allá por Guanacaste, el que se quedó en Bagaces después de que vendieron la mina, don Rafael Acosta. Entonces, las páginas de la historia ramonenses en la campaña nacional son muy importantes. ¿Por qué? No solo porque estaba en juego la paz, porque estaba en peligro la familia, en peligro el país. Es porque desde ahí empieza el ramonense a montar ese temple, que está en un poema de Carlomagno Araya, que se los damos para que lo vean también, ¿verdad? Que se llama El Ramonense, en donde habla de ese temple especial que nos lleva a estar presentes en todas las grandes batallas que ha habido en este país, a partir de ahí. Porque luego viene la batalla del 1900, contra los Tinocos, la revolución, y es encabezada por ¿quién? Julio Acosta. Julio Acosta. Corina Rodríguez, que es la que se va con la turba a quemar el diario de la Información. Los ramonenses que pelearon acá, que fueron los primeros, con Rogelio Fernández Güell, que hoy me mencionaba. Sí, un grupo de gente que apoyó. Claro, entre los que mencionemos, a don Aquileo Orlis, mencionemos a Rafael Rodríguez, al padre Palma, y a ese montón, eran mucha gente que estuvieron metidos en esa revuelta. Eso lo vamos a tocar próximamente, ¿no? Correcto. Eso lo vamos a ver en la próxima, cuando veamos la campaña. Pero dejémoslo hasta ahí, porque eso es un tema que vamos a ver el próximo domingo, la campaña contra la dictadura de los Tinocos. Sí. Pero estamos con que los ramonenses, participación importantísima en la campaña del 56, primera línea en la guerra contra los Tinocos. Y luego vienen los hechos del 48, que también los vamos a ver posteriormente, donde son los ramonenses los que encabezan. Y si nos vamos al 55, cuando hubo que enfrentar la batalla, la invasión de Nicaragua, hay que ver que los ramonenses no solo eran los que dirigían la campaña, con don Chico Orlis, por ejemplo, sino también cuántos ramonenses se enlistaron en esas tropas para partir. Toda la juventud ramonense, mucha gente importante. El conflicto con Panamá, ¿a quién le tocó? A don Julio Acosta García. Entonces, la participación de los ramonenses en los hechos bélicos de Costa Rica es otro tema que es necesario explorar. Hoy hemos iniciado con esta primera parte relativa a la campaña nacional, en donde hemos dado una pincelada, porque el tema es muy amplio, muy, muy amplio. Esperamos poder hacerles otras presentaciones ya de otra manera, porque estamos ampliando los horizontes del ramonense, y creo que ustedes van a tener ya la oportunidad de escuchar audios, de ver publicaciones completas y otras cosas que vamos a ir haciendo paulatinamente. Pero por hoy queríamos hablarles de esta campaña, de la participación de los ramonenses, de la importancia de que hayamos estado ahí y de lo que eso significó para nosotros. El espíritu ramonense. Así es. Bueno, con eso cerramos el programa de hoy, Jorge. Sí, gracias por permitirnos alcanzarles a través de este medio. Esperamos que sea del mayor gusto toda esta temática que pues hemos traído. Seguidamente pues veremos cómo conectamos lo que viene, y en 8 días nos estaremos viendo. Recuerden, 3 de la tarde, ¿verdad? En el Ramonense. Y agradecerles. Agradecemos también a nuestro productor, don Carlos Gamboa, que como siempre, sin él no podríamos hacer nada de estas labores. Paul, te agradezco que me permitas formar parte de esto. No me extraña. Los equipos hacen cosas de equipos. Aquí estamos haciendo un trabajo que nos llena de satisfacción, porque vamos aprendiendo, pero vamos aprendiendo todos y vamos mejorando esta fuente de información, que esperamos se convierta realmente en una herramienta para muchos. Ojalá. Ese es nuestro deseo y ese es el esfuerzo que hacemos. Bueno, por hoy nos despedimos.
Nos vemos la próxima semana, domingo a las 3 de la tarde, y no se les olvide, vayan a nuestro canal de YouTube, El Ramonense, y aprieten la tecla que dice suscribirse para que queden participando en la lista de muchos libros ramonenses, de autores ramonenses, cosas sobre San Ramón, que vamos a estar rifando cada semana. Así es. Buenas tardes.